Aquí hay un problema de aplicación que puede resolverse usando la ley de los pecados. Para encontrar la distancia a través de un río, una encuesta elige los puntos A y B en un lado del río. Elige entonces un punto de referencia C en el lado opuesto del río, y encuentra que la longitud del punto A al punto B es igual a 100 metros. Y la medida del ángulo A es 47 grados. Y la medida del ángulo B es 82 grados. Y el surveyor quiere determinar la longitud de Saidak. Vamos adelante y llame a eso X tan otra vez tenemos un río que puede parecer algo así, y el encuentro quiere determinar la distancia del punto A al punto C. Ahora, podemos resolver este problema utilizando la ley de los pecados donde configuramos una proporción con valor desconocido, en este caso X. Entonces podemos cruzar multiplicar y resuelve para X, pero para hacer esto tenemos que tener la medida de uno de los ángulos y la longitud del lado opuesto. Mirando nuestro triángulo aquí sabemos que tenemos que incluir el sino de 82 grados dividido por la longitud del lado X, pero aviso como sabemos la medida del ángulo A pero no la longitud del lado opuesto. Y no sabemos la medida del ángulo C, pero sabemos la longitud del lado opuesto. Por lo tanto, debemos determinar la longitud de este lado aquí, o la medida de este ángulo aquí. Y desde que ya sabemos la medida de dos de los ángulos interiores del triángulo, y sabemos que algunos de los tres ángulos deben ser de 180 grados, podemos determinar la medida del ángulo C tomando 180 grados, y luego restando 47 grados y luego restando 82 grados. Así que la medida del ángulo C debe ser igual a 180 grados, 82 grados, 47 grados. Así que la medida del ángulo C igual 51 grados. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para aplicar la ley de los pecados. Nuestra proporción va a ser el sino de 51 grados. Dividido por la longitud del lado opuesto, que es de 100 metros, debe ser igual al sino de 82 grados dividido por X. Ahora podemos cruzar multiplicar y resolver por X sine 51 grados deben igualar 100 sine 82 grados. Ahora podemos dividir ambos lados por sine 51 grados. So X va a ser aproximadamente igual a este cociente aquí. Así que regresemos a nuestra calculadora. Nuestro numerador es 100 sine 82 grados. Dividemos esto por sine 51 grados. So X es aproximadamente 127,4 metros. ¿Cuál es la longitud del lado AC? Que en este problema sería la distancia a través del río en este ángulo del punto A al punto C.